estábamos hablando del argumento y la historia de tu asilo y que no necesariamente a veces se necesitan esas pruebas contundentes para hacer un miedo creíble o un asilo creíble y que hay otras maneras de poder explicar o conseguir una evidencia que también es bastante buena para presentarlo frente a un juez, frente a un oficial de inmigración en tu entrevista, pero que son parte de tu disposición. Porque, a ver, tú puedes tener una historia, pero no necesariamente, o no necesariamente, no quiere decir que cuando tú buscas una ayuda profesional, una representación legal, esa persona tenga que inventar tu historia. La historia es tuya. Es que no Es la tu puedes inventar. historia. O sea, Por eso te digo que es tu historia y es muy importante entender que tú no perdiste el asilo por el abogado o por el representante legal. Perdiste el asilo porque tú no pusiste también de tu parte, tú no diste las evidencias cuando tenías que darla, tú no hiciste la tarea que el representante legal o el abogado te lo pidió y ahí es cuando vienen las cosas. Ah, no, pero es que así tú. no No, o sea, seguiste los pasos, Wendy. si usted fue perseguido en su país, en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en donde sea, usted fue el perseguido, no el abogado ni el representante legal. Usted tiene que decir con lujo de detalles qué le pasó, cómo decirlo. Ya después es que viene la labor profesional y de experiencia para poder sustentar esa historia y traducirla al idioma inglés. Es muy importante ese punto porque las personas creen, ah, no, pero es que yo le pagué al abogado, le pagué al representante legal. ¿Y qué hiciste tú? Pero hay una cosa que tienes que entender esto, Wendy. El abogado no es el traductor. Claro que no. Entonces, toda la documentación, tú tienes, es un proceso Es un grupo, claro. es un proceso tan complicado, pero sí tiene una solución. Y la solución es la parte de donde tenemos que tener la disponibilidad de querer hacer tu caso correcto. Una de las cosas importantísimas, Wendy, es el conocimiento entre la parte legal y el cliente. Ese es el primer paso. Si no hay esa compenetración, que tú puedas escuchar a la persona y que la persona te pueda orientar. Yo en una ocasión estuve escuchando a una persona promedio como de una hora que subía y bajaba del helicoide y de que 18 había para arriba y 18 para abajo. sí, y que la presencia y que esto y el otro y que anduvo en una camioneta y tú dices, bueno, ok, está bien, pero dame más de lo tuyo, de tu vivencia, porque eso es interesante porque lo que va a pasar es que son los argumentos que tú puedas dar en un asilo, que tú te puedas penetrar en el asilo y buscar las partes más importantes para poder hacer el relato del asilo, porque si no, no hay manera. Y yo creo que esa comunicación es importante. Hay veces que el abogado le pasa una serie de información a la persona que es afectada. Mira, hay un caso que es muy bueno. ¿Te acuerdas de la parte de Colombia? Una señora que vio dos asesinatos y Enfrente de ella. okay. Hay fechas límites para poder hacerlo y necesitábamos una carta de parte de ella en español o lo que sea. Eso fue en agosto del año pasado. Estamos en marzo, ¿ok? Y no ha aparecido la carta. Entonces, ¿cómo tú vas a tener cómo tú crees que tú puedas ayudar a una persona que han pasado 8 meses y no ha habido la disponibilidad? No mañana, no pasado. Y entonces el tiempo acorta y mira, el gobierno a través y hay que entender muy bien, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones con Noelia Ramos, con Irán Paz, con el abogado Aguado, con la abogada concejal Maurín Porras, que los jueces, y eso es lo que no entendemos, los jueces nos dan a nosotros el tiempo suficiente para poder encontrar todos los argumentos legales para poderte enfrentar no al juez, sino al gobierno, a los fiscales, al persecutor, a la persona que te está acusando, que no quiere que tú vivas en este país. Y te dan la oportunidad, por ejemplo, yo escuché a una persona que le dijo, y sentimos que el abogado es un Dios, y eso no, y realmente no es un Dios, es una cosa que en mi parecer, el alargar el tiempo es alargar el problema. Claro. Y en el dado caso, si tú tienes los argumentos, ¿no? Si yo no tengo los argumentos, me van a dar, y en el dado caso,
el juez viene y te dice, mira, estamos en el 2025. ¿Te parece para el 2028? O mira, tu próxima cita es agosto del 2028. Oh, wow. Felicidades. Qué tremendo abogado tengo yo, ¿no? Porque me dio hasta el 2028. Ok, pero yo me voy tranquilo para mi casa. El abogado se va tranquilo a seguir atendiendo, pero ambas partes se olvidan de que hay un caso pendiente. Y entonces cuando faltan 2 meses, el abogado o le dio un algo o ya no ejerce y no tienes la representación de lo que debes de tener. Y entonces hasta en ese momento vas a tener que buscar. O si es el mismo abogado, primera, que a lo mejor ni se acuerda de ti. Y segundo, porque no has tenido ese contacto que se debe de tener. Y en segundo, ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde está lo que en el dado caso, por algo el juez te dio? No para que cambiara la administración, porque si estás en el 25, mediados del 25 y te dio cita para el 28, quiere decir que va a estar en su mero apogeo la misma administración. Entonces, o que se va a calmar el asunto, o que ya te van a dar, porque ya pasaron 3 años y ya te van a dar un asilo. No, al contrario, te estás ramificando tú mismo y no vas a encontrar posteriormente las posibilidades. Hay casos que tú dices, bueno, imagínate un caso del 2000, yo vine en el 2019, ¿verdad? Y yo en el país mío, vamos a poner un ejemplo, en el 18, vamos a poner que soy nicaragüense, aquella grupo de personas oleadas de nicaragüenses que vinieron por aquella persecución que dio el 18 de abril del año 2018 el gobierno de Nicaragua para los nicaragüenses, y muchos de ellos salieron a exiliarse. ¿Por qué? Porque hicieron manifestaciones, habían fotografías, pero se nos olvidó. Metí el asilo y ya hasta este momento... bueno, total, si me lo quieren dar, me lo dan. Si no, también. Si no, me voy a... Eso no funciona de esa manera. Porque el problema es que cuando te detiene el proceso de inmigración o ICE te detiene, te deja incomunicado. Te deja sin abogado, te deja sin nada. Y no es que, ok, yo me quiero ir, me voy ya mañana. No, hay un proceso porque hay 3,000 o 4,000 que están ahí guardados y todos tienen su debido proceso. Y entonces vas a tener que pasar 3 meses, 4 meses, hasta que un juez determine sacarte. Entonces, todos estos procedimientos, como no lo hemos vivido, no sabemos las circunstancias tan grandes y en el proceso que nosotros estamos. Y entonces es importante que nosotros, cuando nos dan un determinado tiempo, trabajar en ese determinado tiempo para decirle al juez, mira, el día al abogado, decirle al abogado, mira, yo te estoy mandando toda la documentación. Y si el abogado dentro de la parte es el negligente, entonces ya tú tienes todo tu paquete, claro, le pides tu paquete a tu abogado y ya el otro abogado o la otra persona dentro del proceso, porque yo creo que 3 meses o 4 meses, que es lo que normalmente pide un abogado para poder estudiar tu caso y ver toda la información que hay en el proceso, pues puede ver qué es lo que tienes, qué es lo que has logrado reunir, y vas a poner también la negligencia del abogado el cual tuviste problemas. Entonces, si no hay argumento, no hay manera de poderte defender. Entonces, hay casos que tú dices, wow, este caso de verdad que tiene argumento, pero la persona no se preocupa por esto. Y esos son